La mente de un titán. Cómo Rockefeller construyó el mayor imperio del mundo. Por Mi bitácora de lectura. Capítulo 2. Las llamas del Renacimiento. Cuando los Rockefeller se trasladaron unos 50 kilómetros al norte, desde Richford hasta Moravia, dejaron atrás un atrasado asentamiento de frontera para establecerse en una comunidad mucho más apacible, con pulcras casas de madera alineadas en el centro del pueblo. Fundada por la Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo, una denominación evangélica que más tarde se fusionaría con la Iglesia Metodista Unida, Moravia ya era un sólido bastión del movimiento por la templanza y del sentimiento abolicionista. Además, contaba con un hotel, una tienda de ramos generales, una fábrica de algodón y una iglesia congregacional. Incluso hoy, Moravia conserva el encanto genuino de la América tradicional, calles elegantes y sombreadas que invitan al paseo y viviendas con amplios y acogedores porches que transmiten una cálida sensación de hospitalidad. Los Rockefeller vivían en las afueras rurales, al norte del pueblo. Hacia 1843, Bill desembolsó $1000 por una parcela de 92 acres de suaves praderas que descendían gradualmente hasta el lago Ovasco, uno de los más pintorescos de la región de los Finger Lakes. Amplió una casa ya existente hasta convertirla en una vivienda de 7 u 8 habitaciones, privilegiada con magníficas vistas del brillante lago azul, enmarcado por altos pinos y con las colinas boscosas de la orilla opuesta como telón de fondo. Al otro lado del camino se levantaban los graneros, mientras que detrás de la casa un ahumadero permitía a la familia curar jamones y tocino. Para John D., aquella casa de madera de 2 plantas representó un auténtico escenario de ensueño y se convirtió para siempre en su imagen ideal de la belleza campestre. Durante el verano disfrutaba pescando percas amarillas en las frías y cristalinas aguas del lago, y hasta los inviernos, pese a su dureza, ejercían sobre él un singular encanto. Los niños Rockefeller dormían en una habitación del piso superior cuyas paredes aún no estaban revocadas y que únicamente recibía el calor de un tubo de estufa que ascendía desde la cocina. Las ráfagas de nieve y los cortantes vientos invernales se colaban por las rendijas de las paredes. Cómo rugía el viento entre las cicutas que crecían junto a la orilla del lago, recordaría Rockefeller con aire soñador cuando ya había superado los 70 años. En la oscuridad previa al amanecer, los niños solían despertarse con el seco sonido de las hachas de los leñadores o con el chirrido de los trineos deslizándose sobre la nieve endurecida. Eliza se situaba al pie de la escalera y llamaba a su hijo mayor. «Vamos, hijo mío. Es hora de levantarse y ordeñar tu vaca». Para calentarse los pies en el frío y sombrío establo, John se colocaba siempre sobre el suelo aún tibio que la vaca acababa de abandonar mientras la ordeñaba. Los 3 primeros hijos de los Rockefeller, Lucy, John y William, habían nacido en Richford. En 1843, mientras Big Bill volvía a pasar largos meses fuera de casa durante el embarazo de su esposa, Eliza dio a luz a una segunda hija, Mary Ann. 2 años más tarde nacieron unos gemelos. El niño, Frank, gozaba de buena salud, pero la niña, Frances, fue enfermiza desde el nacimiento y recibió alrededor de 70 visitas del médico local antes de morir poco antes de cumplir 2 años. Eliza trató de proteger al pequeño John D., de apenas 7 años, de aquel primer y desgarrador encuentro con la muerte, pero el episodio quedó grabado para siempre en su memoria. Cuando regresó a Moravia siendo ya un anciano octogenario, señaló un campo y explicó: «Cuando enterraron a Frances, me enviaron a ese campo a recoger piedras para que no me enterara». Con el paso de los años desarrolló un temor nunca reconocido abiertamente hacia la muerte, y quizá Eliza fue la primera persona en percibirlo. En Moravia, William Avery Rockefeller se comportaba como una curiosa mezcla de ciudadano respetable y encantador buscavidas. Igual que había sucedido en Richford, los vecinos se quedaban boquiabiertos al verlo pasar a toda velocidad en sus briosos caballos, elegantemente vestido, mientras sus gastos extravagantes alimentaban la impresión de que era el hombre más rico del pueblo. Años después, Mary Ann descartaría como ridículas las historias sobre la supuesta pobreza de su infancia. Siempre tuvimos suficiente para comer y vestir, además de todas las comodidades razonables. No éramos ricos, desde luego, ni mucho menos, pero siempre hubo bastante para comer, para usar y también para ahorrar. La etapa de Moravia fue la edad dorada de la niñez de John, cuando su padre pareció aspirar fugazmente a una vida distinguida. Un vecino llegó incluso a describir a Bill como
probablemente el hombre más notable de toda la comunidad. Como la región poseía extensos bosques vírgenes de pino, organizó un negocio maderero completamente legítimo y bastante próspero. Antes del amanecer, guiándose únicamente por la luz de las estrellas y de los faroles, él y sus cuadrillas transportaban los troncos en grandes trineos hasta la orilla del lago. Desde allí los hacían flotar hacia Auburn, situada en el extremo septentrional de lo vasco. En un inesperado arrebato de espíritu cívico, Bill colaboró en la elección del emplazamiento de la escuela del pueblo. Para ello contó las vueltas que daban las ruedas de su carruaje mientras recorría Moravia y situó el edificio exactamente en el punto medio de la comunidad. Después convenció a los contribuyentes locales de financiar la escuela, en una época en la que muchos seguían creyendo que la educación debía impartirse exclusivamente en el hogar. Con la misma actitud emprendedora y resuelta que más tarde transmitiría a su hijo, Bill también repobló el lago Ovasco con lucios e incluso presidió el comité local de la templanza. Ese era el tipo de hombre que era mi padre, recordaría John D. Era capaz de hacer una cosa mientras sus vecinos todavía estaban empezando a hablar de ella. El período de Moravia reveló una verdad importante acerca de Bill. Bajo su carácter aventurero existía un auténtico deseo de respetabilidad, y probablemente nunca había planeado pasarse toda la vida vagando como un charlatán itinerante que vivía a costa de la ingenuidad de los demás. Por supuesto, Bill jamás se rebajó a ensuciarse las manos trabajando en la granja, una ocupación que consideraba impropia de su dignidad. Contrató a un trabajador del ferrocarril llamado Hiram Udell para que se encargara de las labores agrícolas y velara por su familia durante sus frecuentes ausencias. Antes de marcharse le dijo: «La madre de los chicos no tiene fuerzas suficientes para controlarlos, y necesitan que alguien los encamine. Haz con ellos todo lo que consideres correcto». Mientras Udell cultivaba el huerto en sus ratos libres, Eliza distribuía las tareas entre sus hijos. Un día tendió una cuerda atravesando el jardín y dijo a los dos mayores: «Ion, tú cuidarás este lado de la cuerda, y tú, Will, te encargarás del otro». A diferencia del desprecio que su padre sentía por el trabajo manual, Ion, que siempre se consideró hijo del pueblo llano, encontraba orgullo en las exigencias de la vida rural. Con el tiempo llegaría a convencerse de que aquellas duras experiencias habían templado su carácter para las futuras batallas del mundo industrial. Su infancia austera fortaleció una personalidad ya de por sí estoica y lo preparó para soportar con firmeza las adversidades que el destino le depararía. La actividad económica que caracterizaba a Estados Unidos en la década de 1840 bastaba para estimular la imaginación de cualquier futuro magnate. Surgían bancos por todas partes, los canales surcaban el territorio, los barcos de vapor recorrían los ríos, y los ferrocarriles, junto con el telégrafo, comenzaban a unir los primeros mercados nacionales. El ambiente estaba impregnado de un fuerte espíritu expansionista. Texas fue anexada en 1845 y la guerra con México parecía ya inevitable. Aunque John de apenas tenía una vaga conciencia de aquellos acontecimientos lejanos, desde muy pequeño parecía encarnar el perfecto ejemplo del Homo economicus. Siendo todavía un niño compraba caramelos al por mayor, los dividía en pequeñas porciones y luego los vendía a sus hermanos obteniendo un margen de ganancia nada despreciable. A los 7 años, alentado por su madre, iba depositando en un cuenco azul de porcelana colocado sobre la repisa de la chimenea las monedas de oro, plata y cobre que conseguía ganar. Su primer gran éxito empresarial llegó precisamente a esa edad. Siguió discretamente a una pava salvaje cuando se internó en el bosque, descubrió su nido, recogió los huevos y crió los pavipollos para venderlos posteriormente. Para estimular aquella iniciativa, Eliza le proporcionaba cuajada de leche con la que alimentar a las aves, y al año siguiente John crió una camada aún mayor. Muchos años después, Rockefeller recordaría con satisfacción: «Hasta el día de hoy disfruto contemplando una bandada de pavos y nunca dejo pasar la oportunidad de observarlos detenidamente». A pesar de los recuerdos teñidos de nostalgia con que Rockefeller evocaba aquellos años, las primeras fotografías que se conservan de él cuentan una historia muy distinta. Su rostro aparece severo e inexpresivo, desprovisto de la alegría y la vivacidad propias de la infancia, la piel se ve tensa y sus ojos lucen apagados, sin el menor destello. A quienes lo conocieron les parecía con frecuencia un muchacho abstraído. Lo recordaban avanzando por los caminos rurales con el semblante impasible, absorto en sus pensamientos,
como si estuviera desentrañando problemas de extraordinaria complejidad. Era un chico callado, recordaba un vecino de Moravia. Parecía estar siempre pensando. En muchos aspectos, Ion era un niño poco llamativo, indistinguible de tantos otros de su edad. Cuando años después deslumbró al mundo con su éxito, muchos de sus antiguos vecinos y compañeros de escuela apenas lograban reconstruir un recuerdo borroso de él. Aprendía con lentitud, pero compensaba esa dificultad con paciencia y perseverancia. Al igual que J. P. Morgan y Jay Gould, poseía una extraordinaria aptitud para las matemáticas. No fui un estudiante brillante, tenía que aplicarme con mucha diligencia para preparar mis lecciones, reconocería Rockefeller, quien se definía con precisión como un hombre fiable, aunque no brillante. Durante 30 semanas al año, los niños del campo necesitaban el resto del tiempo para colaborar en las labores agrícolas. Asistía a la pequeña escuela de una sola aula que su propio padre había contribuido a fundar, un austero edificio blanco, de tejado inclinado y ventanas protegidas por oscuros postigos. La disciplina era rigurosa e inflexible. Cuando algún alumno se comportaba mal, el maestro levantaba amenazadoramente una pizarra sobre su cabeza como castigo ejemplar. Si Rockefeller no sobresalía en clase, quizás se debía en parte a que carecía de ese afán exhibicionista propio de algunos niños brillantes, deseosos de acumular elogios y recompensas. Su motivación nacía siempre de su interior. La aprobación ajena le resultaba casi indiferente, y esa independencia lo libró de una cierta vanidad infantil. Con la perspectiva que ofrece el tiempo, resulta evidente que había algo extraordinario en la forma en que aquel muchacho reservado fijaba sus objetivos y los perseguía con una constancia implacable, sin dejarse arrastrar jamás por los impulsos propios de la niñez. Cuando jugaba a las damas o al ajedrez, mostraba una cautela excepcional. Estudiaba cada movimiento durante largos minutos y calculaba mentalmente todas las posibles respuestas de su adversario. Moveré la ficha en cuanto haya resuelto la posición, respondía a quienes intentaban apremiarlo. No creerán que juego para perder, ¿verdad? Para asegurarse la victoria, prefería participar únicamente en juegos cuyas reglas pudiera establecer él mismo. Aunque su estilo era lento y metódico, una vez que había meditado a fondo su estrategia poseía una notable capacidad para decidir con rapidez. Aunque por lo general era serio y dedicaba buena parte de su tiempo a la lectura, la música y la iglesia, también poseía un humor sutil, de esos que aparecen de manera inesperada al final de una frase. Como recordaba una de sus cuñadas. Tenía un sentido del humor muy vivo, aunque podría decirse que era alegre con sobriedad. Apreciaba enseguida cualquier cosa divertida, pero nunca lo recuerdo riendo a carcajadas. Lo que sí recuerdo es cómo se le iluminaban los ojos y cómo aparecían unos hoyuelos en sus mejillas cuando algo le hacía gracia. Su hermana Marian lo describía como un bromista incorregible. No dejaba de gastarnos bromas a todos, siempre con una expresión completamente seria y solemne. Rockefeller conservó durante toda su vida ese peculiar sentido del humor, seco e irónico, aunque casi siempre permanecía oculto tras una máscara de gravedad. Ion de Rockefeller se sintió atraído por la iglesia no porque la considerara una obligación incómoda, sino porque encontraba en ella un auténtico alimento para el espíritu. La iglesia bautista de su infancia ofrece numerosas claves para comprender la formación de su carácter. Desde muy joven fue educado en una serie de máximas inspiradas en el protestantismo evangélico que orientaron toda su conducta. Muchas de las actitudes puritanas que generaciones posteriores considerarían anticuadas no eran sino lugares comunes de la religión en la que creció. De hecho, la historia de sus extraordinarias hazañas empresariales resulta inseparable del intenso clima de fervor religioso, lleno de predicaciones sobre el pecado y la condenación eterna, que envolvía el norte del estado de Nueva York durante su infancia. Incluso su padre, tan proclive a coquetear con los márgenes de la moral, conocía de memoria numerosos himnos religiosos e insistía en que sus hijos asistieran a la iglesia. En una ocasión llegó a ofrecerle $5 a Ion si leía la Biblia de principio a fin, estableciendo sin proponérselo una temprana asociación entre Dios y el dinero. Espíritu rebelde e inconformista por naturaleza, Bill jamás llegó a integrarse en ninguna iglesia. Para él, eso habría supuesto ir demasiado lejos. En consecuencia, Ion terminó identificando la religión sobre todo con su madre, quien encontraba en la Biblia el consuelo que aliviaba las preocupaciones de una vida difícil.
John asistía a una escuela dominical situada a poca distancia de la casa familiar, en lo alto de la colina. Siempre recordaría a uno de sus maestros como un hombre que había sido blasfemo durante años, hasta que se arrepintió profundamente y abrazó el cristianismo con sincera devoción. Para el muchacho, la religión no representaba tanto una promesa de recompensas en el más allá como un camino de transformación moral en esta vida. Como Bill pasaba largas temporadas lejos de casa, Eliza convenció a un vecino presbiteriano para que cada domingo por la mañana la llevara junto con sus hijos a la iglesia bautista. Sentados todos en el mismo banco, la madre animaba a los niños a depositar unas monedas en la bandeja de las ofrendas. Décadas después, Rockefeller afirmaría que aquel ejemplo materno de generosidad había sido el verdadero origen de su futura filantropía. Desde muy pequeño aprendió que Dios esperaba que sus fieles ganaran dinero, posteriormente, compartieran parte de él con los demás en un ciclo continuo de trabajo, ahorro y generosidad. Desde el principio me enseñaron a trabajar y a ahorrar, explicaría Rockefeller. Siempre he considerado un deber religioso ganar todo el dinero que pudiera de manera honrada y entregar después todo cuanto pudiera dar. Eso fue lo que aprendí del pastor cuando era niño. Los bautistas, una confesión protestante de estructura sencilla y alejada de las jerarquías eclesiásticas, no condenaban la acumulación de riqueza, pero sí rechazaban su exhibición ostentosa y vanidosa. Esa tensión entre prosperidad y modestia acompañaría a Rockefeller durante toda su existencia. Aunque la primera iglesia bautista había sido fundada por Roger Williams en Rhode Island en 1639, la denominación no alcanzó un crecimiento extraordinario hasta el llamado Gran Despertar, iniciado alrededor de 1739. Aquella oleada de fervor religioso cobró fuerza tras la gira de predicación realizada por la costa este de Norteamérica por el carismático evangelista metodista inglés George Whitefield. En campos abiertos, entre lágrimas, gritos, desmayos y personas que, consumidas por el sentimiento de culpa, se retorcían sobre el suelo, multitudes enteras se convertían al cristianismo o recuperaban una fe que habían abandonado. Aquel periodo de intensa exaltación espiritual impulsó un crecimiento espectacular del movimiento bautista, cuyos fieles defendían el bautismo por inmersión voluntaria y la confesión pública de la fe. Solo en Nueva Inglaterra surgieron más de un centenar de nuevas iglesias bautistas. Gracias a sus dirigentes laicos y a la autonomía de cada congregación, los bautistas estaban especialmente preparados para extenderse por las regiones fronterizas y adaptarse al espíritu democrático de los colonos estadounidenses. Sus ministros, procedentes en su mayoría del pueblo llano, con frecuencia mal remunerados y escasamente instruidos, se aventuraban en territorios remotos donde otros clérigos ni siquiera se atrevían a entrar. Como rechazaban las iglesias oficiales y no dependían de obispos ni de una jerarquía eclesiástica centralizada, podían fundar una nueva congregación prácticamente en cualquier valle, arroyo o pequeño asentamiento. Al finalizar el siglo XVIII, se habían convertido ya en una de las fuerzas religiosas más influyentes de Estados Unidos. Un segundo gran despertar elevó el fervor religioso en Nueva Inglaterra y en los estados del Atlántico Medio a un nuevo nivel de intensidad entre 1800 y finales de la década de 1830. Este prolongado movimiento alcanzó su punto culminante alrededor de 1830, cuando las llamas del avivamiento ardían con tal fuerza que Rochester y otras regiones del norte del estado de Nueva York y de Ohio recibieron el sobrenombre del distrito consumido por el fuego, Burnedover District. Cuando los predicadores del avivamiento, entre los cuales Charles Grandison Finney fue el más célebre, llegaban a una localidad, organizaban reuniones de oración que con frecuencia se prolongaban durante toda la noche. Aquellos espectáculos religiosos, profundamente teatrales y marcados por explosivas manifestaciones de emoción, tenían como uno de sus elementos centrales el llamado Banco de la Ansiedad, donde los pecadores más notorios se sentaban mientras los habitantes del pueblo los exhortaban públicamente a arrepentirse. Cuando finalmente experimentaban la conversión, los culpables solían romper en llanto y arrodillarse para orar. Los predicadores procuraban conmover a sus oyentes apelando de forma vívida tanto a la esperanza como al temor, evocando por un lado las delicias del paraíso, por otro, los ardientes lagos del infierno. Uno de los evangelistas más populares, Jacob Knapp, describía a los pecadores atormentados trepando desesperadamente por las paredes de abismos en llamas, mientras demonios armados con horcas, apostados en el borde del precipicio,
los empujaban cruelmente de vuelta al fuego. El movimiento de avivamiento poseía un carácter profundamente expansivo. Quienes habían sido salvados tenían el deber de rescatar a otros de las garras de Satanás. Iban de puerta en puerta buscando sacar a los pecadores de sus hogares hasta que todo el pueblo terminaba envuelto en una oleada de emoción colectiva, apasionada y, en ocasiones, casi histérica. Varios aspectos de este movimiento religioso merecen destacarse porque encuentran un reflejo sorprendentemente fiel en la vida de Rockefeller. A finales de la década de 1820, los evangelistas más combativos de Rochester emprendieron campañas contra el tabaco, el baile, los juegos de cartas, el billar y el teatro, además de promover el boicot contra los comercios que abrían sus puertas en domingo. Como recordaría el propio Rockefeller: si retrocedo a mis primeros años de infancia y a mis comienzos en los negocios, recuerdo que los bautistas que conocí obedecían a su conciencia y a las enseñanzas de su religión. No solo no bailaban en lugares públicos, sino que no bailaban en absoluto y ni siquiera consideraban respetable el baile. El teatro era visto como una fuente de corrupción moral que todo cristiano consciente debía evitar. Como las bebidas alcohólicas eran consideradas una auténtica obra del demonio, un creyente no podía fabricarlas, venderlas ni servirlas a sus invitados. Firmar un compromiso de abstinencia se convirtió en una parte habitual del proceso de aceptar a Cristo. Durante su infancia, Rockefeller interiorizó la convicción de que un verdadero cristiano debía comportarse como un soldado permanentemente armado contra todas las tentaciones del mundo secular y que jamás debía alejarse demasiado de la compañía de personas piadosas. Apartándose del estricto calvinismo, los bautistas evangélicos defendían una concepción profundamente igualitaria de la salvación. Creían que toda alma extraviada podía redimirse, y no únicamente un pequeño grupo de elegidos predestinados desde el nacimiento. Por ello concedían una enorme importancia a la evangelización y a la labor misionera. Rockefeller creció convencido de que nadie estaba perdido para siempre, que cada persona era dueña de sus decisiones y podía alcanzar la redención mediante un acto de voluntad. Esa confianza en la responsabilidad individual dejó una profunda huella en sus posteriores convicciones políticas de carácter conservador. Su educación bautista también lo predisponía a abrazar el ideal del perfeccionamiento constante de uno mismo, una auténtica obsesión de la cultura estadounidense del siglo XIX. El propio Finney, aunque pertenecía a la iglesia presbiteriana, exhortaba a sus oyentes a perseguir la perfección moral durante su vida terrenal. Rockefeller ingresó en la iglesia bautista en un momento especialmente decisivo. En mayo de 1845, una profunda división provocada por el debate sobre si los propietarios de esclavos podían desempeñarse como misioneros llevó a los delegados bautistas de 9 estados del sur a separarse de la organización nacional y fundar la Convención Bautista del Sur. Los bautistas del norte sostenían con enorme convicción que el abolicionismo era plenamente coherente con su rechazo de las jerarquías eclesiásticas, con su espíritu igualitario y con su amplia campaña para erradicar el pecado de la sociedad. El segundo gran despertar había establecido una relación directa entre la conversión personal y la reforma de la comunidad, dando origen a una intensa movilización política y social. Durante la época colonial, los estadounidenses habían consumido alcohol con extraordinaria liberalidad. Sin embargo, el nuevo énfasis evangélico en la mejora moral de la sociedad favoreció el surgimiento del movimiento nacional por la templanza durante las décadas de 1820 y 1830. Para Rockefeller, un hombre que nunca mostró especial inclinación por la política, la Iglesia restringió su vida social, pero amplió enormemente su horizonte moral. Le permitió interesarse por problemas que trascendían su entorno inmediato y terminó preparándolo para el mundo de la filantropía. Si John D., pese a las extravagantes peripecias del Diablo Bill, llegó a creer que había disfrutado de una infancia sencilla y apacible, digna de una estampa de Kerie Ives, ello se debió en gran medida a la influencia compensadora de su madre y de la Iglesia. Las dificultades de la vida despertaron en Eliza una extraordinaria reserva de fortaleza y sabiduría. Era una mujer campesina de rostro anguloso, maneras discretas y serenos ojos de color gris azulado. Mamá era maravillosa, recordaba Mary Ann. Se ocupaba de toda la familia y de la casa, y hacía que todo pareciera increíblemente fácil. Aunque Eliza leía la Biblia con devoción, las pocas cartas suyas que han llegado hasta nuestros días revelan una formación escolar extremadamente rudimentaria.
Cometía errores incluso al escribir las palabras más sencillas. Ion, por el contrario, poseía una ortografía y una gramática impecables. Apenas familiarizada con las reglas gramaticales, algunas de sus cartas consistían prácticamente en una única oración interminable. Resulta difícil no sentirse conmovido por el silencioso valor con el que Eliza crió a sus 5 hijos mientras soportaba las constantes ausencias y la conducta imprevisible e irresponsable de su marido. Cuando Bill estaba de viaje, ella jamás sabía dónde se encontraba, qué estaba haciendo o cuándo volvería a aparecer. Aunque contaba con la ayuda de Hiram O'Udell y su padre vivía al otro lado del lago Obasco, muchas noches permanecía sola con los niños en un pueblo situado prácticamente en los límites de la frontera salvaje. Mientras hojeaba su Biblia y fumaba lentamente una pipa de mazorca de maíz, seguramente no podía evitar preocuparse por la posibilidad de que aparecieran ladrones. Uno de los relatos favoritos de Rockefeller ilustra la serenidad con la que su madre reaccionaba incluso ante el peligro. Mi madre tenía tosferina y permanecía aislada en su habitación para evitar que nosotros nos contagiáramos. Cuando oyó a unos ladrones intentando entrar por la parte trasera de la casa y recordó que no había ningún hombre que pudiera protegernos, abrió suavemente la ventana y comenzó a cantar una antigua melodía de los negros, como si toda la familia estuviera despierta y ocupada en sus tareas. Los ladrones desistieron de entrar en la vivienda, cruzaron el camino hasta la cochera, robaron un juego de arneses y descendieron por la colina hasta la embarcación que habían dejado en la orilla. De experiencias como aquella, Yonde extrajo un profundo y permanente respeto hacia las mujeres. A diferencia de muchos otros grandes magnates de la Edad Dorada, Gilded Age, jamás las consideró simples adornos sociales ni figuras destinadas únicamente a embellecer el entorno masculino. Nacida en 1813, Eliza había crecido bajo la poderosa influencia del segundo gran despertar, y jamás mostró indulgencia cuando se trataba de la disciplina. Mientras el Diablo Bill colmaba de regalos a sus hijos, Eliza asumía, casi por obligación, el papel de quien imponía los castigos e intentaba contener la impetuosa vena Rockefeller que veía aflorar en ellos. Ion, cuyo temperamento guardaba una evidente afinidad con el de su madre, aceptaba aquella severa justicia campesina cuando ella descolgaba la vara de abedul, lo sujetaba al manzano y, o como decía con ironía, le daba como a Macduff. Años más tarde, Rockefeller recordaría aquellas escenas con una mezcla de humor y respeto. En esas ocasiones yo presentaba mis protestas, que ella escuchaba con comprensión y aceptaba con dulzura, pero seguía golpeándome igualmente, explicándome que me había ganado el castigo y que debía recibirlo. Solía decir, lo hago por amor. Eliza tendía casi siempre a pecar por exceso de severidad. En cierta ocasión, mientras castigaba a John por una falta cometida en la escuela, el muchacho comenzó a defender su inocencia. No importa, lo interrumpió ella. Ya hemos empezado esta paliza, así que servirá para la próxima vez. Rockefeller solía contar un episodio de su adolescencia que ilustraba perfectamente el inflexible sentido de la disciplina de su madre. Para entonces la familia vivía en Ovego. Eliza les había prohibido a John y a su hermano William patinar sobre el hielo del río Susquehanna, pero el atractivo de una luminosa noche de luna pudo más que la prudencia de ambos. Mientras se deslizaban sobre el río helado, oyeron los desesperados gritos de un niño que acababa de romper el hielo y luchaba por mantenerse a flote. Empujándole un largo palo, John y William lograron sacarlo del agua y salvarle la vida. Al regresar a casa, Eliza elogió el valor que habían demostrado. Acto seguido pasó inmediatamente al asunto que consideraba verdaderamente importante. Creíamos que esta vez nos libraríamos del castigo, recordaría Rockefeller, pero, aún así, mamá nos dio una buena paliza. Mientras William y Frank habían heredado de su padre el rostro ancho y la amplia frente, John poseía la cara alargada, la penetrante mirada y el mentón afilado de Eliza, además de una personalidad mucho más cercana al carácter de los Davison. También heredó de ella un metabolismo pausado y una extraordinaria capacidad para soportar durante largos periodos enormes cargas sin perder jamás la serenidad. Muchos vecinos coincidían en afirmar que Eliza era una mujer imposible de alterar. Nunca perdía los estribos, jamás levantaba la voz y rara vez reprendía a alguien con aspereza. Ejercía una autoridad tranquila, contenida y firme, un estilo que John haría completamente suyo. De su madre aprendió el sentido de la economía, el orden,
la austeridad y todas aquellas virtudes burguesas que más tarde desempeñarían un papel decisivo en el éxito de Standard Oil. Obligada a pagar un precio muy alto por la impulsiva decisión de casarse con el Diablo Bill, Eliza enseñó a sus hijos a reflexionar con calma antes de tomar cualquier decisión. Su recomendación habitual era: dejemos que hierva a fuego lento. Aquella expresión acompañaría a John durante toda su carrera empresarial y se convertiría en una de sus frases predilectas. Para una mujer tan profundamente orgullosa y religiosa como Eliza, debió de resultar especialmente doloroso soportar las inexplicables ausencias de su inquieto marido. Como consecuencia, fue estrechando cada vez más su relación con su hijo mayor, en quien percibía una madurez muy superior a la propia de su edad. Ella descubría en John cualidades que todavía permanecían ocultas para el resto del mundo. Al confiar en él y asignarle responsabilidades propias de un adulto, aceleró enormemente su proceso de maduración y fortaleció una confianza en sí mismo poco común. Sin duda, alimentaba su orgullo el hecho de ejercer como una especie de padre sustituto y sentirse indispensable para la supervivencia de la familia. Su relación con sus hermanos tenía con frecuencia un tono más paternal que fraternal, y era habitual que los aconsejara o los corrigiera. Como él mismo afirmaría años después: en mi caso personal, me benefició enormemente la confianza que depositaron en mí desde mi más temprana infancia. Naturalmente, asumir semejantes responsabilidades desde tan joven tuvo un precio. Yonde disfrutó muy poco de la espontaneidad, la despreocupación y la alegría propias de la niñez. Al crecer como un adulto en miniatura, cargado de obligaciones, desarrolló un sentido exageradamente profundo del deber que lo acompañaría durante toda su existencia. Aprendió a verse a sí mismo como un salvador involuntario, alguien destinado a hacerse cargo de situaciones difíciles que otros eran incapaces de resolver. Hasta que la madurez le permitió juzgarlo con mayor objetividad, John idolatró a su padre. William Avery Rockefeller poseía el arrojo, la fuerza física y el magnetismo que cualquier niño sueña encontrar en un padre. Era un hombre capaz de realizar hazañas dignas del legendario Paul Bunyan. Provengo de una familia fuerte, de hombres dotados de una fuerza extraordinaria, una familia de gigantes, recordaría Rockefeller muchos años después. Y añadía con evidente afecto: qué sonrisa tan luminosa tenía mi padre. Todo el mundo lo apreciaba. Lo llamaban el tío Bill y punto. Todos los testimonios coinciden en que Bill era un hombre de talentos verdaderamente excepcionales. Era un atleta tan extraordinario que podía colocarse junto a una cerca y saltarla hacia atrás. Era un ventrílocuo tan hábil que lograba dar vida simultáneamente a media docena de personajes distintos conversando entre sí. Tenía tanta fama como domador de animales que, en una ocasión, enseñó diversos trucos a un oso domesticado que había ganado como premio en una competición de tiro. Y era un hipnotizador tan competente que circulaban rumores inquietantes según los cuales era capaz de envolver en una niebla, tanto a personas como a animales. Si para los hijos Eliza representaba la disciplina, Bill era la personificación de la alegría, la abundancia y los buenos momentos. Era el compañero perfecto para salir de caza o de pesca. Poseía una puntería extraordinaria y podía abatir pequeños pájaros en pleno vuelo. Fascinado por las armas de fuego, conservaba en la casa de Moravia una magnífica colección de rifles impecablemente limpios y cuidadosamente engrasados, entre ellos uno equipado con mira telescópica. Situado en un prado, apuntaba hacia un pino lejano y disparaba una rápida sucesión de tiros hasta dejar la corteza completamente destrozada por los impactos. Aquella extraordinaria habilidad resultó especialmente útil cuando recorría el país vendiendo medicamentos patentados. En los pueblos donde nadie lo conocía utilizaba su puntería como reclamo para reunir a los curiosos. Colocaba un maniquí con una pipa de barro entre los labios y se alejaba unos 200 pasos. Desde esa distancia hacía añicos la pipa de un solo disparo. Después sacaba un billete de $10 y lo ofrecía a cualquiera de los presentes que fuera capaz de igualar semejante demostración de destreza. Vivaz y amante de la diversión, Bill irradiaba una alegría contagiosa allí donde iba. Como recordaría su hijo, siempre quería que en la casa hubiera algún tipo de actividad, canciones, música o cualquier cosa que animara el ambiente. Era, por encima de todo, un hombre extraordinariamente astuto y sabía poner sus talentos al servicio de su propio entretenimiento.
En cierta ocasión supo que un virtuoso del violín había sido encarcelado por embriaguez. Al infractor le ofrecieron dos alternativas: pagar una multa de $100 o cumplir 100 días de prisión, reduciéndose la deuda en $1 por cada jornada de encarcelamiento. Bill, incapaz, o quizá poco dispuesto, a desembolsar de inmediato los $100, dejó que el músico permaneciera 35 días entre rejas. Entonces pagó los $65 restantes para obtener su libertad, a cambio de quedarse con el violín. Durante décadas conservó aquel magnífico instrumento, de sonido rico y calidad digna de una sala de conciertos, que interpretaba sujetándolo a la altura de la cintura, como un violinista campesino. Sin duda fue de la rama Rockefeller de la familia de donde John heredó el amor por la música que conservaría durante toda su vida. Con el lago Vasco brillando siempre al otro lado de las ventanas, muchos de los recuerdos más entrañables que John guardó de Moravia estaban ligados a las jornadas de pesca junto a su padre, quien tenía la costumbre de realizar ocurrencias verdaderamente extravagantes cuando ambos salían en la barca. Durante una de aquellas excursiones, su hermano mediano, William, por entonces un niño regordete que no sabía nadar, tuvo la desafortunada ocurrencia de quejarse del calor. «Pues refréscate», respondió su padre. Acto seguido lo agarró por la cintura del pantalón, ante el asombro de todos, lo lanzó de cabeza al agua. William se hundió directamente hasta el fondo. Entonces Big Bill se zambulló tras él, lo sacó a la superficie y aprovechó la ocasión para intentar enseñarle a nadar. Años después, John evocaría el episodio procurando quedarse con el lado positivo. Siempre estaba preparándonos para afrontar responsabilidades y aprender a valernos por nosotros mismos. Sería un error, aunque resulte muy tentador, considerar a William Avery Rockefeller simplemente como un espíritu despreocupado y hedonista, pues también poseía una peculiar moralidad. Era un ferviente defensor de la templanza. El alcohol había arruinado a su padre, Godfrey, y esa experiencia dejó una profunda huella en él. Del mismo modo, reprendía con dureza a John y a William cuando los sorprendía fumando en el granero. Como recordaba John: cuando mi padre descubrió, después de que mi hermano hubiera cumplido 40 años, que fumaba, se le llenaron los ojos de lágrimas. Rockefeller prefería destacar esa faceta virtuosa de su padre, quizá porque ello le permitía pasar discretamente por alto sus numerosos defectos. Pero hubo un terreno en el que Bill impresionó a su hijo mayor más profundamente que en ningún otro, y en el que John demostró ser especialmente receptivo: el fascinante mundo del dinero. Big Bill sentía por el dinero una pasión casi sensual. Disfrutaba exhibiendo gruesos fajos de billetes. Uno de sus antiguos compañeros afirmaba: John D. Rockefeller heredó de su padre tanto la astucia como el amor por el dinero. El viejo sentía una pasión por el dinero que rozaba la obsesión. Nunca conocí a nadie que amara tanto el dinero. Como tantos habitantes de pequeñas localidades estadounidenses, Bill desconfiaba profundamente de los bancos. Esa misma desconfianza la transmitiría a John, quien muchos años después procuraría mantener a Standard Oil lejos de las garras de los financieros de Wall Street. Por ello guardaba el dinero en casa. Un vecino recordaría: tenía dinero, muchísimo dinero. Lo guardaba en un cajón de la cómoda. Yo mismo lo vi, billetes de $1, $2 y $3, en aquella época existían los de $3, además de 5, 10, 20 y 50. Estaban apilados como si fueran leña, atados con cordeles, llenando por completo el cajón. La leyenda familiar sostenía también que poseía un cubo de 4 galones repleto de monedas de oro, aunque probablemente bajo aquella brillante superficie solo se ocultaran metales de escaso valor. En otra ocasión, durante una reunión familiar, Bill desapareció durante un rato. Poco después salió triunfalmente de su habitación luciendo un improvisado mantel confeccionado con billetes de distintas denominaciones. Aquella extravagancia respondía a una necesidad casi obsesiva de proyectar la imagen de un gran personaje, ocultando así la verdadera modestia de sus logros. Ni cuando era niño ni ya de adulto John encontró nada enfermizo en aquella fascinación de su padre por el dinero, lo que sugiere que compartía el mismo punto ciego. Después de haber amasado una fortuna gigantesca, recordaría con admiración: mi padre tenía por costumbre no llevar nunca menos de $1000 encima, y siempre los guardaba en el bolsillo. Sabía cuidar de sí mismo y nunca tuvo miedo de llevar consigo su dinero.
El mayor problema de la infancia de John no fue tanto la pobreza como la preocupación constante por el dinero. Resulta fácil comprender cómo el dinero terminó pareciéndole una bendición divina, la sustancia providencial capaz de aliviar todas las angustias de la vida. Después de pasar semanas o incluso meses acumulando deudas y esperando con ansiedad el regreso del padre, Bill aparecía de improviso como un alegre Papá Noel rebosante de riqueza. Intentaba compensar sus prolongadas ausencias con generosas demostraciones de afecto hacia sus hijos. Para John, el dinero quedó asociado a aquellos breves pero felices intervalos durante los cuales su imprevisible padre permanecía en casa y los Rockefeller volvían a sentirse una verdadera familia. Durante los primeros años en Moravia, Big Bill comenzó además a introducir a su hijo mayor en el mundo de los negocios. Cuando John tenía apenas 8 o 9 años, lo enviaba a inspeccionar y comprar la leña destinada a la calefacción de la casa. Sabía perfectamente cómo debía ser un buen cordón de madera maciza de haya y de arce, recordaría Rockefeller. Mi padre me enseñó a escoger únicamente troncos sólidos y rectos, sin ramas y sin madera podrida. Entre todas las enseñanzas que recibió de su padre, quizá ninguna resultó tan importante como la de llevar una contabilidad meticulosa. No era una simple cuestión de orden. La vida errante e imprevisible de Bill obligaba a la familia a administrar cuidadosamente el crédito y a vigilar de cerca una situación económica que con frecuencia era extremadamente precaria. En materia de ética empresarial, Bill constituía una mezcla verdaderamente desconcertante. En un momento podía comportarse con absoluta honradez y, al siguiente, actuar como un consumado embaucador. Sin decirlo nunca de forma explícita, transmitió a su hijo la idea de que los negocios eran una lucha dura y competitiva en la que uno tenía derecho a superar al adversario utilizando cualquier recurso, limpio o sucio. Fue él quien enseñó a John ese estilo de negociación implacable y despiadado que más tarde acabaría haciéndolo célebre. Bill negociaba de formas completamente poco convencionales. En una ocasión ofreció $1000 menos de lo que un propietario pedía por una granja. Para resolver la discrepancia propuso decidir el precio mediante un concurso de tiro al blanco. Ganó la competición y obtuvo el descuento de $1000. Como vendedor ambulante de supuestos medicamentos milagrosos destinados a campesinos crédulos, Bill tenía una opinión bastante pobre de la inteligencia humana y jamás dudaba en aprovecharse de la ingenua confianza de los demás. Incluso como jefe desarrolló un método muy peculiar para dirigir a sus trabajadores. Durante la época en que explotó legítimamente su negocio maderero pagaba salarios elevados y siempre cumplía puntualmente con sus obligaciones. Según su hijo, gozaba de gran popularidad entre sus empleados. Sin embargo, tenía la extraña costumbre de contratar a un trabajador durante cierto tiempo, despedirlo amablemente con la frase: «Ya no necesito de tus servicios», y volver a contratarlo pocos días después. Él mismo llamaba a este método su política de despedir y volver a contratar. Si semejante práctica hace pensar en un patrón poco apreciado por sus empleados, lo cierto es que John la consideraba digna de elogio. Mantenía a los hombres siempre alerta, impedía que cayeran en la rutina. Resulta llamativo que, pese a ello, John describiera a su padre como muy generoso y amable con sus empleados, aunque al mismo tiempo extraordinariamente práctico, perspicaz, despierto y lleno de recursos. Fue uno de los muchos aspectos en los que pareció embellecer la realidad sobre Big Bill. Cabe preguntarse, sin embargo, si aquellos trabajadores que eran despedidos para ser contratados nuevamente unos días después habrían compartido la opinión de John y también lo habrían descrito como un patrón generoso y amable. John D. Rockefeller presentó siempre a su padre como un auténtico modelo de virtud empresarial, aunque esa imagen respondía en gran medida al deseo de ocultar el lado más turbio de la vida de Bill, contenía también una parte de verdad. Bill pagaba puntualmente sus deudas y profesaba un respeto casi sagrado por el cumplimiento de los contratos. Dedicaba un cuidado extraordinario a redactarlos con precisión y a dejar todas las condiciones perfectamente estipuladas por escrito. Como recordaría John, era extremadamente escrupuloso en el cumplimiento de sus contratos. Se preocupaba especialmente de que todos los términos quedaran perfectamente claros y cuidadosamente redactados, es decir, puestos por escrito. La formación que me dio en ese aspecto fue de un valor incalculable y me ha acompañado durante toda mi vida. A lo largo de su carrera empresarial, John D. Rockefeller fue acusado de numerosos pecados,
pero siempre se enorgulleció de pagar sus obligaciones con puntualidad y de respetar estrictamente los contratos que firmaba. Al mismo tiempo, también se le reprochó combinar comportamientos perfectamente legales y honorables con otros mucho más cuestionables desde el punto de vista ético, una ambigüedad que evocaba inevitablemente la personalidad de su propio padre. La gran cuestión que pesa sobre la reputación histórica de John D. Rockefeller consiste precisamente en determinar cuál de las dos influencias terminó predominando cuando dirigió Standard Oil: la astucia sin demasiados escrúpulos heredada de Bill o el severo sentido de la respetabilidad inculcado por Eliza. El filósofo Bertrand Russell resumió esa dualidad con una frase memorable. Lo que decía, lo que pensaba y lo que sentía provenía de su madre, pero lo que hacía provenía de su padre, con el añadido de una enorme cautela nacida de las desagradables experiencias de su juventud. Naturalmente, la realidad fue bastante más compleja que esa elegante formulación. No obstante, resulta indudable que el extraordinario éxito de Rockefeller nació de la constante tensión entre dos impulsos profundamente arraigados y casi opuestos: la audacia heredada de su padre y la prudencia aprendida de su madre, obligadas a convivir bajo una presión permanente. Dado lo escasas que son las pruebas documentales sobre las actividades de Bill durante su estancia en Moravia, resulta inevitable acudir al abundante folclore que dejó tras de sí. En 1927, un carpintero convertido en escritor llamado Charles Brucher publicó una novela titulada Joshua, A Man of the Finger Lakes Region. Se trataba de un Roman a clef apenas disimulado cuya figura central era William Avery Rockefeller. Aquel volumen, impreso de forma privada y compuesto por apenas 130 páginas, terminó convirtiéndose con el tiempo en una codiciada pieza de coleccionista, hasta el punto de que algunos ejemplares llegaron a venderse por varios cientos de dólares. El protagonista aparece bajo el nombre de William Rockwell, conocido también como Big Bill, y el autor mezcla con absoluto descaro realidad y ficción, comenzando incluso por reproducir en la portada una fotografía auténtica del padre de Rockefeller. Joshua se presenta, con evidente redundancia, como una historia verdadera tomada de la vida real, y reúne toda una colección de relatos sobre el Diablo Bill, que todavía alimentaban las conversaciones de los vecinos de la región durante la década de 1920. Gran parte de esas historias procedían de Melvin Rosecrans, cuyo padre, Joshua, había tenido serios enfrentamientos con Big Bill en la década de 1840. El resultado es un retrato claramente parcial y deliberadamente exagerado de la carrera de Bill, una recopilación de todos los delitos y fechorías que se le atribuían. Sin embargo, suficientes detalles coinciden con información documental procedente de otras fuentes como para que el libro no pueda descartarse sin más. Según esta novela sensacionalista, el enérgico y seguro de sí mismo, Big Bill llegó a convertirse en el terror de la región de los Finger Lakes, un hombre cuya maligna influencia podía sentirse en todos los hogares situados a kilómetros de distancia. Eliza apenas hace una breve aparición, descrita como una mujer menuda de rostro triste, mantenida deliberadamente al margen de las verdaderas razones que explicaban los misteriosos viajes de su marido. Siempre se opuso al espíritu errante de Big Bill y a sus perversas inclinaciones. Si sospechaba que existían actividades ilícitas, prefería guardar silencio para proteger a sus hijos. La simpatía con la que la novela retrata a esa Eliza ficticia coincide bastante bien con lo que realmente sabemos sobre la vida de la auténtica Eliza durante sus años en Moravia. El libro narra que Rockwell terminó uniéndose a una banda de forajidos dedicada al robo de caballos para entregarlos posteriormente a la tristemente célebre banda de los hermanos Loomis. Se trata de una acusación gravísima y jamás demostrada, aunque acompañó a Bill en las 3 localidades del estado de Nueva York donde residió. Otra imputación igualmente seria gira en torno al Dr. William Cooper, primo del novelista James Fenimore Cooper. Según el relato, el Dr. Cooper detestaba a Bill y se negaba rotundamente a tratar con él. La novela sostiene que, en cierta ocasión, Rockwell obligó al médico, pistola en mano, a atender a Eliza contra su voluntad. Poco después, alguien disparó varias veces contra el doctor a través de las persianas del salón de su casa, rozándolo por muy poco. El autor también presenta a Rockwell como un mujeriego incorregible que seducía a muchachas jóvenes utilizando una misteriosa pócima amorosa y que incluso intentó conquistar a una joven empleada doméstica de su propia casa. No ocultaba sus relaciones amorosas,
Paseaba públicamente a sus amantes en carruaje por las calles de Moravia y las llevaba a remar por el lago sin prestar la menor atención al sufrimiento de Eliza. Como resume la novela, la pobre mujercita, resignada tras tantos años de sufrimiento, conocía perfectamente las debilidades de su atractivo esposo. Se veía completamente dominada por la poderosa personalidad de aquel hombre y hacía mucho tiempo que había aceptado resignadamente su destino. Como si todo ello fuera poco, el diabólico Bill aparece además acusado de poner en circulación billetes falsificados. Al principio, los vecinos estaban tan intimidados por el violento e imprevisible Rockwell que nadie se atrevía a enfrentarse a él. Sin embargo, Joshua concluye como una historia donde finalmente triunfa la justicia. La banda de Bill acaba siendo desmantelada gracias a la movilización de unos ciudadanos indignados. En la escena culminante, desarrollada en un tribunal, se demuestra que Rockwell había pagado $10 a un hombre negro para robar unas cadenas utilizadas en el transporte fluvial de troncos con el fin de introducir ilegalmente madera a través del lago Obasco. Cuando comprende que su suerte se ha agotado, Bill huye precipitadamente de la sala del juicio, mientras otro miembro de la banda termina cumpliendo condena en la prisión de Auburn por robo de caballos. La última vez que aparece en la novela ya se ha trasladado a Ovego, donde, casualmente, los caballos vuelven a comenzar a desaparecer en circunstancias bastante sospechosas. En una desvergonzada maniobra publicitaria, que probablemente habría divertido al propio Bill, Brutcher concluye el libro anunciando una futura continuación y añade: se están llevando a cabo negociaciones para adaptar esta apasionante historia al cine, y su próxima llegada a la gran pantalla está prácticamente asegurada. A comienzos del siglo XX, cuando Ida Tarbell envió a uno de sus investigadores al norte del estado de Nueva York, este recogió exactamente las mismas acusaciones sobre robos de caballos que aparecen en Joshua. Según los testimonios reunidos, los caballos comenzaron a desaparecer poco después de que Big Bill se instalara primero en Richford y más tarde en Moravia. El ayudante de Tarbell escribió: en toda la región corría el rumor de que la banda del viejo Bill era la responsable de aquellos robos. En 1850, 3 de los compañeros habituales de Bill, Caleb Palmer, Charles Tidd y un hombre apellidado Bates, fueron arrestados por el robo de varias yeguas. Después de que Tidd aceptara colaborar con la fiscalía, su testimonio permitió condenar a Palmer y a Bates. Conviene subrayar, sin embargo, que no existe ningún documento judicial que vincule directamente a Bill con aquellos delitos y que el biógrafo Alan Nevins, tras examinar exhaustivamente todas las pruebas disponibles, calificó las acusaciones de robo de caballos como ridículas. Aún así, el abundante cúmulo de testimonios orales dificulta descartarlas por completo. El investigador de Tarbell señalaba: todas las personas con las que hablé en Moravia afirmaban que el viejo Bill era el jefe de la banda. John Monroe Palmer, hijo de uno de los hombres encarcelados, fue aún más lejos y señaló directamente a Bill como el cerebro del llamado ferrocarril clandestino de caballos. Con evidente resentimiento declaró: Rockefeller era demasiado listo para dejarse atrapar. Arruinó a mi padre, y después lo abandonó a su suerte. A comienzos del siglo XX circulaba por el norte del estado de Nueva York otra historia sobre Big Bill. Según aquel persistente rumor, había corrompido a los jóvenes del pueblo enseñándoles a jugar y a hacer trampas con las cartas. Un anciano vecino llamado Hiram Alley recordaba que los muchachos del lugar le pagaban $5 a Bill para que les enseñara trucos de naipes con los que después desplumaban a otros chicos. Yonde jamás respondió públicamente a las acusaciones lanzadas contra su padre, pero, puesto que nunca había tocado una baraja en toda su vida, ridiculizaba especialmente aquella. Si mi padre hubiera sido un jugador, decía con ironía, yo sabría algo sobre las cartas, ¿no les parece? Resulta evidente que el Diablo Bill poseía una personalidad tan provocadora que estimulaba sin cesar la imaginación de quienes lo rodeaban, de modo que muchas de las historias que circulaban acerca de él debieron de ser exageradas con el paso del tiempo. Sin embargo, hubo una acusación que dejó un rastro documental mucho más sólido. Desde la época en que Nancy Brown trabajaba para la familia en Richford, Eliza siempre había contado con la ayuda de una joven empleada doméstica. En Moravia esa ayudante era Ann van der Beek, una muchacha alta y atractiva. El 26 de julio de 1849, según consta en los documentos conservados en el Tribunal del Condado de Auburn,
William Avery Rockefeller fue formalmente acusado de haber agredido sexualmente a Anne van der Beek el 1 de mayo de 1848 y de haberla violado y conocido carnalmente por la fuerza y contra su voluntad. Aquella imputación por violación alimenta la sospecha de que Bill pudo haber sido mucho más que un simple mujeriego encantador y aficionado al flirteo. Lo ocurrido después sigue siendo profundamente ambiguo y permanece envuelto en una espesa niebla de especulaciones. Bill jamás compareció ante el tribunal, nunca fue juzgado y tampoco llegó a ser arrestado. Todos los investigadores que han estudiado el caso han tropezado con el mismo conjunto de interrogantes. ¿Por qué la acusación formal se presentó más de un año después de la supuesta violación? Una historiadora feminista ha recordado oportunamente los enormes obstáculos que enfrentaban entonces las mujeres que intentaban denunciar un delito de esta naturaleza. ¿Por qué el fiscal nunca llegó a refrendar oficialmente la acusación? ¿Por qué nadie organizó una persecución inmediata cuando Bill abandonó el condado de Cayuga? ¿Y por qué Anne van der Beek dejó finalmente que el asunto se desvaneciera sin insistir en él? Una vez más, varios testimonios orales sugieren que detrás del caso existía una compleja red de rivalidades locales. Bill había seducido a una joven llamada Charlotte Hewitt. Los hermanos de esta, Earl y Lou, lo odiaban profundamente por ello. Uno de los hermanos Hewitt formó parte del gran jurado que decidió procesar a Big Bill, circunstancia que llevó a algunos habitantes a considerar toda la acusación como una maniobra de venganza cuidadosamente preparada por la familia. El ayudante de investigación de Ida Tarbell formuló otra hipótesis. Creo que la acusación fue retirada, posiblemente con el entendimiento de que Rockefeller abandonaría el condado. En aquella época ese tipo de arreglos no eran infrecuentes. El escándalo puso fin a la precaria reconciliación que Bill había conseguido establecer con John Davison, quien nunca había dejado de lamentar el día en que William Rockefeller sedujo a su sensata hija. Durante los años de Moravia, Davison había reconstruido lentamente su relación con el yerno e incluso le había prestado cerca de $1,000 en 2 pagos, uno en agosto de 1845 y otro en octubre de 1846. La acusación por violación destruyó definitivamente aquella frágil confianza, circunstancia que para algunos otorgó mayor credibilidad a la denuncia. Cuando Bill informó a Davison de la acusación y le pidió que se constituyera en su fiador para obtener la libertad bajo fianza, el anciano respondió con brusquedad: «Ya soy demasiado viejo para salir de fiador por nadie». Sorprendido por la negativa, Bill respondió con amargura que abandonaría el condado y que nunca volverían a verse. Alarmado por los 2 préstamos que aún seguían pendientes de pago, Davison acudió inmediatamente a los tribunales. Alegó que su yerno pensaba defraudar a sus acreedores y presentó una demanda por un total de $1,210.75. Para Eliza y sus hijos debió de ser un momento profundamente humillante cuando el sheriff, acompañado por 2 vecinos, llegó a la casa para tasar sus bienes y embargar todas las propiedades muebles en nombre de John Davison. Davison modificó además su testamento y dispuso que la herencia destinada a Eliza quedara administrada por fideicomisarios, probablemente con el propósito de mantenerla fuera del alcance de las ansiosas manos de su yerno. Durante la segunda mitad de 1849, Bill abandonó nuevamente a su familia y recorrió distintas poblaciones en busca de un nuevo lugar donde establecerse. En la primavera de 1850, el mismo año en que Nathaniel Hawthorne publicó La letra escarlata, trasladó finalmente a toda la familia a Ovego, cerca de la frontera con Pensilvania. Si realmente se consideraba un fugitivo de la justicia, la proximidad de la frontera estatal le ofrecía una conveniente vía de escape en caso de que surgieran nuevos problemas. John apenas tenía 10 años por entonces, muy probablemente, ignoraba todo lo sucedido. Resulta difícil imaginar que Eliza confiara semejante escándalo a un niño de esa edad. Muchos años después, sin embargo, Rockefeller ridiculizó abiertamente la acusación de violación y rechazó la idea de que su padre hubiera huido de la justicia. Si mi padre hubiera abandonado el lugar obligado por las circunstancias, afirmaba, yo habría sabido algo al respecto. No ocurrió nada parecido. Nos trasladamos a Ovego, y si realmente estaba escapando de la justicia, tampoco se fue muy lejos. La tendencia posterior de John a minimizar aquel episodio vergonzoso probablemente obedecía a varias razones. Por una parte, estaba la natural lealtad filial. Por otra, existía un evidente cálculo en términos de imagen pública.
Rockefeller sabía perfectamente que quienes pretendían demostrar su propia inmoralidad encontraban mucho más fácil sostener sus argumentos si antes conseguían desacreditar la figura de su padre. También debe tenerse en cuenta una característica constante de su personalidad, una extraordinaria capacidad para negar o filtrar aquellos pensamientos que le resultaban especialmente incómodos, sobre todo cuando afectaban a Bill. La misma actitud volvería a manifestarse décadas más tarde, cuando respondía a las críticas dirigidas contra los métodos empresariales de Standard Oil. John D. Rockefeller obtenía fortaleza simplificando la realidad. Estaba profundamente convencido de que detenerse excesivamente a reflexionar sobre acontecimientos desagradables e irreversibles solo debilitaba la determinación necesaria para enfrentarse a los adversarios. No obstante, en algún momento de su infancia, quizá después de la precipitada salida de Moravia, la admiración que sentía por su padre comenzó a mezclarse con sentimientos mucho más hostiles que jamás llegó a expresar abiertamente. Un autor de orientación marcadamente psicoanalítica incluso ha llegado a sugerir que el legendario autocontrol de Rockefeller constituía una reacción frente a deseos inconscientes y reprimidos de matar a su padre. Sea como fuere, durante el resto de su vida el tema de Big Bill se convirtió en un auténtico tabú. Decenas de amigos y colaboradores de John D. señalaron posteriormente que mencionar a su padre era adentrarse en un terreno extremadamente peligroso, sobre el que Rockefeller mantenía un silencio absoluto. Como observó uno de sus primeros biógrafos, desde el comienzo hasta el final de su carrera convirtió el secreto respecto a su padre y la discreción sobre sus visitas en una especie de deber religioso. Resulta imposible determinar en qué momento John comenzó a sentir vergüenza por su padre. Sin embargo, aquella emoción tuvo consecuencias tan profundas para el desarrollo de su personalidad que merece una atención especial. En los pueblos donde transcurrió su infancia, Bill era un personaje tan fascinante como escandaloso. Sus constantes viajes y el origen incierto de sus ingresos alimentaban interminables rumores. Crecer con un padre semejante obligó al joven John a desarrollar mecanismos de defensa frente a las habladurías y a cultivar una actitud de abierta indiferencia hacia la opinión de la comunidad. De esa experiencia nació un hábito casi instintivo de guardar secretos, una profunda desconfianza hacia las multitudes y un duradero desprecio por los chismes y las lenguas indiscretas. Aprendió a desenvolverse con enorme reserva y a mantener una actitud desafiante frente a los extraños. Quizá movido por un instinto de autoprotección, el propio Bill enseñó a sus hijos a desconfiar no solo de los desconocidos, sino incluso de él mismo. Cuando John era pequeño, Bill solía animarlo a saltar desde su silla alta hacia sus brazos abiertos. Un día retiró los brazos en el último instante y dejó que el niño cayera estrepitosamente al suelo. Después le dijo: «Recuerda esto, nunca confíes completamente en nadie, ni siquiera en mí». Algún tiempo más tarde, mientras paseaba con sus hijos por Cleveland, les aconsejó ignorar el alboroto de la multitud que corría hacia incendios, desfiles o cualquier otro espectáculo. No hagan caso de la multitud, les decía. Manténganse alejados de ella. Ocúpense únicamente de sus propios asuntos. Es muy probable que Eliza también inculcara a sus hijos la prudencia frente a los chismosos y les insistiera en que nunca hablaran con extraños sobre los asuntos de la familia. El muchacho que aprendió a soportar las maledicencias de sus vecinos quedó extraordinariamente preparado para atravesar, sin dejarse abatir e incluso con actitud desafiante, las enormes controversias públicas que rodearían su vida adulta. Pese a toda la incertidumbre que marcó su existencia, los Rockefeller experimentaban una constante sensación de ascenso social durante su inquieto recorrido por el sur del estado de Nueva York. Cada traslado parecía conducirlos a un lugar ligeramente más prometedor. Primero Richford, después Moravia y finalmente Owego, una población más grande, más próspera y con mayores perspectivas que las anteriores. Capital del condado de Tioga, situada al sur de Richford y al oeste de Binghamton, Owego se extendía sobre una amplia y hermosa curva del río Susquehanna. Para el joven John D., aquella localidad resultaba mucho más cosmopolita que cualquier otro lugar que hubiera conocido hasta entonces. Sus elegantes residencias alineadas a lo largo de Front Street permitían entrever un estilo de vida considerablemente más refinado. El pueblo incorporado de Owego contaba con un imponente palacio de justicia, una biblioteca bien abastecida, una escuela de gran prestigio y otros primeros indicios de una vida cultural en pleno desarrollo. Y,
Para tratarse de una localidad rural de apenas 7.200 habitantes, albergaba un número sorprendentemente elevado de escritores y artistas residentes. Quizá porque su estancia allí fue más breve, Rockefeller nunca desarrolló hacia Owego el mismo afecto entrañable que siempre sintió por Moravia. Sin embargo, conservó de aquella localidad recuerdos profundamente agradables. «¡Qué lugar tan hermoso era Owego!», exclamó en una ocasión. «Qué afortunados fuimos al crecer allí, en una tierra tan bella, rodeados de buenos vecinos, de personas cultas y refinadas, de amigos bondadosos». Con cierta diversión recordaba también cómo Owego amplió de golpe los estrechos horizontes de su infancia provinciana. Un día, en la estación del ferrocarril, vi a un francés. Imagínense. Un francés de verdad, de carne y hueso. ¿Y llevaba bigote? Era el primero que veía en mi vida. El 1 de junio de 1849, poco antes de que los Rockefeller llegaran a la población, el ferrocarril Erie había hecho su entrada por primera vez en Owego. Miles de personas abarrotaron las laderas cercanas para contemplar la llegada del tren, que se deslizó lentamente hasta la estación mientras resonaban salvas de artillería ceremonial y repicaban las campanas de las iglesias. Recordando aquellos primeros convoys, Rockefeller comentaría muchos años después. Los trenes ya existían cuando yo era niño, pero eran pocos, cortos y cubiertos de hollín. Aquellos ferrocarriles, que más tarde desempeñarían un papel fundamental en sus propias empresas, transformaron profundamente pueblos como Owego. El tren puso fin al aislamiento económico que durante décadas había caracterizado a aquellas pequeñas comunidades autosuficientes, integrándolas en mercados regionales y nacionales. Al mismo tiempo despertó entre sus habitantes un creciente deseo de bienes materiales y alimentó el sueño de buscar fortuna en ciudades lejanas. Los Rockefeller vivían a unos 5 kilómetros al este del pueblo, en una zona de suaves praderas atravesadas por bosquecillos ribereños. Durante su estancia en Owego ocuparon 2 casas de madera. La segunda era más pequeña que la primera, lo que sugiere que Bill y Eliza se vieron obligados a reducir gastos mientras intentaban hacer frente a sus dificultades económicas. Aquella segunda vivienda se parecía más a una modesta casa de campo que a una auténtica granja. Desde ella se contemplaba una hermosa vista del sinuoso y fangoso río Susquehanna. En primer plano se alzaba la silueta arbolada de Big Island, que más tarde recibiría el nombre de Hiawatha Island, mientras en la lejanía una cadena de colinas azuladas cerraba el horizonte. En aquel acogedor hogar, John compartía cama con su hermano William. Muchos años después recordaría con afecto. Era una casa pequeña, pero una casa muy querida. Es posible que Bill eligiera Owego por las ventajas comerciales que ofrecía a alguien relacionado con el negocio de la madera. Durante las crecidas del río, las balsas cargadas de troncos podían descender fácilmente por el Susquehanna, circunstancia que había favorecido la instalación de numerosos aserraderos en la localidad. También podría resultar significativo otro hecho. El 27 de septiembre de 1849, poco antes de que los Rockefeller se establecieran en Owego, un devastador incendio destruyó 104 edificios del centro urbano. Solo 3 comercios escaparon de las llamas. Aquella catástrofe anunciaba inevitablemente un periodo de intensa actividad para la industria maderera, ya que prácticamente toda la población tendría que ser reconstruida. Por si fuera poco, Owego gozaba además de cierta fama como refugio de médicos autodidactas y curanderos. Como recordaría uno de sus habitantes. Después de la guerra civil llegaron a vivir aquí una docena de ellos. Durante los 3 años que la familia permaneció en Owego, las aventuras de Bill parecieron todavía más extravagantes e imprevisibles que en el pasado. Sus apariciones en el pueblo eran escasas y breves, aunque dejaban una impresión imborrable entre quienes lo veían pasar. Era el hombre mejor vestido en muchos kilómetros a la redonda, recordaba un vecino muy próximo a la familia. Jamás se le veía sin su elegante sombrero de copa de seda. Mientras tanto, Eliza, que se acercaba ya a los 40 años, comenzaba a perder el atractivo juvenil. Su rostro se volvía más delgado, más duro, marcado por las innumerables pruebas que había tenido que soportar. Muchos habitantes de Owego la recordaban como una mujer amable, distinguida y serena, que visitaba a sus vecinos por las tardes siempre vestida con un traje negro de seda que parecía más propio de una viuda.
Todos coincidían en elogiar la impecable disciplina que imponía en su hogar, el cuidado de su aspecto y la autoridad natural que irradiaba. A pesar de todas las dificultades que había padecido, ya no transmitía la misma sensación de desconsuelo que había inspirado en Richford y en Moravia. Era como si, con el paso del tiempo, se hubiera acostumbrado al peso de su destino y hubiera terminado aceptando las largas ausencias de Bill. El hombre que durante años había ejercido como un esposo dominante y autoritario había quedado ya definitivamente desenmascarado como un sinvergüenza. A los ojos de Eliza había perdido para siempre el prestigio que alguna vez disfrutó. Quizá aquella desilusión facilitó incluso la vida cotidiana de la familia. Como observó uno de sus conocidos, fue ella quien verdaderamente educó a los hijos, porque incluso cuando el padre estaba en casa nunca interfería en su disciplina. Y aquello sí que era disciplina. Otro vecino la describía como una madre cristiana extraordinariamente lúcida y capaz. Tal vez hoy su disciplina nos parecería demasiado estricta, incluso severa, pero aunque exigía obediencia absoluta y mantenía a todos sus hijos constantemente ocupados, ellos la querían tanto como ella los quería a ellos. No era una madre con la que pudiera jugarse. En cierta ocasión, mientras guardaba cama enferma, descubrió que John había descuidado una tarea que ella le había encomendado. La sentencia fue inmediata. Le ordenó dirigirse hasta la ribera del Susquehanna y escoger una vara de sauce con la que sería castigado. Con la discreta astucia que acabaría convirtiéndose en uno de los rasgos más característicos de su personalidad, John hizo varios cortes con la navaja a lo largo de la vara para que se quebrara tras los primeros azotes. Eliza no se dejó engañar. «Ve a buscar otra vara», le dijo con absoluta calma, «y procura que esta vez no esté cortada». Es fácil imaginar que Eliza encontró en Ovego un ambiente religioso especialmente acorde con sus convicciones. Uno de los recuerdos más imborrables que John conservó de aquellos años era permanecer de pie detrás de la casa mientras escuchaba a su madre orando en voz alta desde el dormitorio del piso superior. Los bautistas de Ovego eran evangelizadores extraordinariamente activos. Cada invierno conducían hasta las heladas aguas del Susquehanna a decenas de pecadores arrepentidos, abrían agujeros en la gruesa capa de hielo y los bautizaban mediante inmersión. Todos los domingos, algunos vecinos recogían a Eliza y a sus hijos para llevarlos en carruaje a la iglesia bautista del pueblo. Inspirados por una lección de la escuela dominical dedicada al perdón, los niños adoptaron una costumbre que refleja hasta qué punto la religión impregnaba cada aspecto de su existencia. Todas las noches, al acostarse, cada uno se volvía hacia sus hermanos y les preguntaba: ¿Me perdonas todo lo que te haya hecho hoy? Cuando finalmente conciliaban el sueño, cualquier resentimiento, cualquier reproche o cualquier rastro de enfado había desaparecido por completo del ambiente familiar. En Ovego, Eliza llegó a depender todavía más de John, como si estuviera preparándolo para convertirse precisamente en todo aquello que Bill no era. Al igual que su madre, John parecía fortalecerse cuando Bill estaba ausente, solo entonces lograba escapar de su sombra y forjar una identidad propia. La gran cantidad de responsabilidades que recaían sobre él lo acostumbró desde muy temprano a soportar una pesada carga de trabajo. Cuando no asistía a la escuela, cortaba leña, ordeñaba la vaca, sacaba agua del pozo, cuidaba el huerto, hacía las compras para la familia y, además, vigilaba a sus hermanos menores mientras su madre estaba fuera de casa. Desde los 10 u 11 años me enseñaron a ocuparme de tantos asuntos como fuera posible para alguien de mi edad, recordaría más adelante. Como sustituto de Bill dentro del hogar, llevaba un control riguroso del presupuesto familiar y aprendió a valorar el mundo con un criterio sorprendentemente práctico. En una ocasión pasó 3 días ayudando a un agricultor de la zona a recoger patatas por 37 centavos. A lo largo de toda su vida, John D. Rockefeller reaccionó con visible irritación cada vez que alguien insinuaba que, desde niño, había sentido una pasión desmedida por el dinero o que había soñado con hacerse inmensamente rico. Probablemente avergonzado por esa imagen, rechazaba cualquier insinuación de que la codicia hubiera sido el motor de su vida, prefiriendo presentarse como un hombre impulsado únicamente por el deseo sincero de servir a Dios o a la humanidad. Le gustaba describir su inmensa fortuna como un feliz accidente, como el fruto inesperado del trabajo constante y disciplinado. Sin embargo, diversos testimonios muestran a un Rockefeller adolescente fantaseando con el dinero durante sus años en Ovego. Un día,
mientras paseaba junto al río Susquehanna con un amigo, dejó escapar espontáneamente una confesión. Algún día, cuando sea un hombre, quiero tener $100,000. Y los tendré, algún día. Existen tantas versiones prácticamente idénticas de aquel episodio que resulta difícil creer que más tarde hubiera olvidado realmente ese recuerdo. Todo indica que prefirió borrarlo deliberadamente de su memoria. Teniendo en cuenta la casi obsesiva fascinación que su padre sentía por el dinero, habría sido extraño que el joven John no hubiera quedado tan bien hechizado por el poder del oro. En realidad, aquellos sueños infantiles no tenían nada de excepcional. La época alimentaba fantasías semejantes en millones de escolares estadounidenses. La América anterior a la guerra civil era un país que parecía ofrecer aventuras ilimitadas y oportunidades sin fin para cualquier joven trabajador y ambicioso. Tras la guerra con México, a comienzos de 1848 Estados Unidos incorporó enormes extensiones de territorio, entre ellas Texas, Nuevo México y la Alta California. Ese mismo año se descubrió oro en el aserradero de John Sutter, en California, desencadenando una auténtica fiebre del oro que empujó hacia el oeste a cerca de 90,000 buscadores. Justo cuando los Rockefeller abandonaban Moravia para instalarse en Ovego, multitudes de hombres desesperados atravesaban el continente, rodeaban América del Sur por mar o cruzaban penosamente el Istmo de Panamá, impulsados por la esperanza de alcanzar los yacimientos californianos. Aquella locura colectiva anticipaba la fiebre petrolera que estallaría una década más tarde en el oeste de Pensilvania. Aunque para la inmensa mayoría la búsqueda del oro terminó siendo un engaño y una amarga desilusión, las escasas historias de éxito bastaron para incendiar la imaginación popular. Años después, Mark Twain señalaría la fiebre del oro de California como el acontecimiento decisivo que consagró una nueva adoración por el dinero y comenzó a erosionar los ideales fundacionales del país. Antes de abandonar Ovego, John recibió una educación de primer nivel, algo todavía poco frecuente en las zonas rurales estadounidenses, donde muy pocos niños llegaban a cursar estudios secundarios. En un principio, los hijos de los Rockefeller asistieron a una pequeña escuela situada a poca distancia de la casa. La situación económica de la familia era tan precaria que un vecino generoso compró para ellos los libros de texto. En agosto de 1852, John y William ingresaron en la Academia de Ovego, fundada en 1827 y considerada, sin discusión, el mejor centro de enseñanza secundaria de toda aquella región del estado de Nueva York. Coronada por un alto campanario y rodeada de hermosos jardines, la imponente construcción de ladrillo de 3 plantas debió de causar una profunda impresión en aquellos muchachos que aún conservaban modales y costumbres rurales. Al frente de la institución se encontraba un competente escocés, el Dr. William Smythe, quien obligaba a sus alumnos a perfeccionar su expresión escrita y oral mediante la redacción de ensayos quincenales y la presentación de discursos sobre temas previamente asignados. Las habilidades lingüísticas que Rockefeller desarrolló en Ovego resultarían evidentes años después en sus cartas comerciales, caracterizadas siempre por su claridad y precisión. La academia formó a numerosos personajes destacados, entre ellos Thomas C. Platt, futuro jefe de la poderosa maquinaria republicana del estado de Nueva York, conocido como el Easy Boss, y Washington Gladden, el pastor protestante que escribiría algunos de los ataques más demoledores jamás dirigidos contra Standard Oil. Muchos de los 350 estudiantes procedían de acomodadas familias urbanas. Rockefeller recordaría más tarde que convivir con aquellos muchachos de ciudad no podía sino beneficiar a los chicos del campo. La matrícula ascendía a $3 por trimestre, una suma considerable para la época, lo que parece indicar que, tras 2 años establecidos en Ovego, el espectáculo itinerante de medicinas patentadas de Bill comenzaba por fin a generar ingresos apreciables. John jamás expresó resentimiento alguno por ser, según los estándares de la academia, uno de los alumnos pobres. Cuando un fotógrafo acudió al colegio para realizar los retratos de la clase, tanto él como William quedaron excluidos porque sus trajes estaban demasiado gastados. Muchos jóvenes se habrían sentido humillados. John, en cambio, conservó durante toda su vida con enorme cariño los daguerrotipos de sus compañeros y llegó a afirmar: «No me desprendería de esta colección por ninguna cantidad de dinero». En el hogar de Eliza Rockefeller nadie perdía el tiempo lamentándose por desaires o agravios. Lo importante era mantener siempre la vista fija en los objetivos prácticos que aún quedaban por alcanzar.
John nunca aspiró a ser uno de los alumnos más populares de la academia. Era como si, después de toda la atención excesiva que su padre atraía constantemente sobre sí mismo, él hubiera decidido convertirse en todo lo contrario, un muchacho discreto, silencioso, casi invisible, dispuesto a confundirse con la multitud antes que destacar sobre ella. Mientras muchos de los alumnos más acomodados vivían internos en la academia, los hermanos Rockefeller recorrían cada mañana a pie las 3 millas que separaban su casa de la escuela y, como tantos otros estudiantes del campo, durante los meses cálidos caminaban descalzos por los polvorientos caminos rurales. Aquel largo trayecto llevaba a John frente a elegantes y señoriales residencias, rodeadas de jardines impecablemente cuidados que se extendían hasta las orillas del río Susquehanna. Con su paso lento y deliberado, acostumbraba salir temprano. Caminaba sin prisa, entregado a sus pensamientos, con la vista fija casi siempre en el suelo que tenía delante. No obstante, tampoco rechazaba los atajos cuando se le presentaban. En ocasiones se sentaba al borde del camino y pedía a los carreteros que pasaban que le permitieran subir a sus carros durante parte del recorrido. John era un estudiante aplicado pero poco brillante. Avanzaba lentamente en sus estudios, sin mostrar ninguna señal evidente de genialidad, y solo había un aspecto de la vida escolar que parecía despertar auténticamente su entusiasmo. Todos los sábados, el director realizaba demostraciones de los nuevos inventos que estaban revolucionando el mundo de los negocios en Estados Unidos. John contemplaba fascinado el funcionamiento del telégrafo, inventado por Samuel F. B. Morse en 1837, las baterías galvánicas y otros ingenios modernos de la época. Aquellos avances tecnológicos cautivaban mucho más su imaginación que las grandes cuestiones sociales planteadas por Harriet Beecher Stowe en La cabaña del tío Tom, publicada en 1852 como una indignada respuesta a la ley de esclavos fugitivos de 1850. Si los hijos de los Rockefeller encontraban dificultades en sus estudios, éstas se debían sobre todo al caótico ambiente familiar. 5 niños llenos de energía compartían una pequeña casa donde el espacio escaseaba y el ruido era constante. Cada tarde, Eliza enviaba a todos sus hijos a la casa de una vecina adolescente llamada Susan Lamonte, quien se encargaba de ayudarlos con las tareas escolares y de asegurarse de que terminaran sus deberes. Susan recordaba a William y a Frank como los típicos muchachos traviesos, siempre peleándose, dándose patadas y gastándose bromas mutuamente. John, en cambio, le parecía sorprendentemente dueño de sí mismo. Era, según sus palabras, un muchacho que ya parecía un hombre, ejemplo de compostura y madurez. No recuerdo que John destacara especialmente en ninguna materia. Lo que sí recuerdo es que trabajaba con enorme empeño en todo, hablaba poco y estudiaba con extraordinaria dedicación. No había absolutamente nada en el que hiciera pensar a los demás que debía prestársele una atención especial o especular acerca de su futuro. Una fotografía tomada en 1852 muestra a los hijos Rockefeller, John, de 13 años, William, de 11, y Mary Ann, de 9, sentados bajo la tenue iluminación de un estudio fotográfico. Los 3 aparecen extraordinariamente serios mientras miran fijamente al objetivo. Vestido con un traje de cuadros y con el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás desde una amplia frente, John presenta un rostro alargado e inexpresivo cuya expresión resulta casi imposible de interpretar. William posee una cara más redonda y amable, mientras que su indumentaria, un chaleco de lunares y una cadena para el reloj, deja entrever una personalidad mucho más extrovertida, semejante a la de su padre. Mary Ann viste el sencillo vestido propio de una niña campesina, con el cabello dividido por una raya central y recogido en 2 trenzas. Aunque el retrato familiar transmite una imagen de respetabilidad propia de una familia de clase media, la sombría atmósfera que lo envuelve, acentuada también por las largas exposiciones que exigía la fotografía de la época, deja entrever una realidad muy distinta del idílico recuerdo infantil que John evocaría tantos años después. La monotonía de la vida cotidiana se veía aliviada de vez en cuando por momentos de diversión. Fue también entonces cuando John comenzó sus primeros e inocentes coqueteos con las muchachas y dejó entrever destellos de ese humor seco y sutil que lo acompañaría toda la vida. Una tarde, durante un picnic dominical, cuando tendría unos 12 años, pasó junto a un grupo de jóvenes sentadas frente a abundantes bandejas de comida y comentó con absoluta seriedad: «Recuerden, muchachas, si comen despacio, podrán comer mucho más».
Rockefeller era muy consciente de la presencia del sexo opuesto, pero, conociendo bien la historia de su padre, mantenía sus impulsos sometidos a un férreo autocontrol. Susan Lamonte percibía en él una sensibilidad que escapaba a la mayoría de quienes lo trataban superficialmente. Le impresionaba especialmente su enorme admiración por la belleza. Recordaba el caso de una pequeña alumna que asistía a la escuela cercana a su casa. Había una niña muy bonita llamada Freer, con mejillas sonrosadas, ojos brillantes y un rostro encantador. Muchos años después, el señor Rockefeller preguntaba con frecuencia por ella y, cuando quedó viuda y atravesó dificultades económicas, la ayudó concediéndole una modesta pensión. Susan también comprendió que aquella extraordinaria disciplina personal ocultaba un caudal de sentimientos mucho más profundo de lo que aparentaba. Jamás olvidó la forma en que John expresó su dolor cuando murió una de sus hermanas. El día en que falleció, John vino a nuestra casa, se tendió en el suelo y se negó a marcharse. Estaba tan apenado que permaneció allí todo el día. Historias como esta revelan una sensibilidad que siempre existió en Rockefeller, aunque con el paso de los años quedaría cuidadosamente escondida tras la impecable fachada del empresario inflexible y de voluntad inquebrantable. Puntos importantes. 1. La mudanza a Moravia marcó un cambio importante en la vida de la familia Rockefeller. El nuevo entorno ofrecía mejores oportunidades económicas, educativas y sociales que Richford. 2. La influencia de su madre, Eliza, fue decisiva en su carácter. Le inculcó disciplina, ahorro, responsabilidad, trabajo duro, paciencia y una profunda fe religiosa. 3. Su padre, William Avery Rockefeller, Big Bill, fue una figura llena de contradicciones. Era carismático, inteligente y hábil para los negocios, pero también un hombre ausente, oportunista y envuelto en numerosos escándalos. 4. Desde muy pequeño, John asumió responsabilidades de adulto. Ayudaba a administrar el hogar, realizaba trabajos agrícolas, cuidaba a sus hermanos y aprendió a manejar el dinero. 5. Desarrolló muy temprano una mentalidad empresarial. Criaba pavos para venderlos, compraba y revendía dulces y aprendió el valor de obtener ganancias mediante pequeños negocios. 6. Aprendió el valor de la contabilidad y el control financiero. Su padre le enseñó a registrar cuidadosamente ingresos y gastos, una práctica que mantendría durante toda su vida empresarial. 7. La religión moldeó profundamente su visión del mundo. La Iglesia Bautista le enseñó que el trabajo, el ahorro, la honestidad y la generosidad eran deberes cristianos. 8. El segundo gran despertar religioso influyó en su forma de pensar. Creció en un ambiente donde predominaban la disciplina moral, la templanza, el autocontrol y la mejora continua. 9. La combinación de sus padres definió su personalidad. De Eliza heredó la prudencia y la disciplina, de Big Bill, la audacia, la capacidad para negociar y el instinto para los negocios. 10. La reputación de su padre lo llevó a desarrollar una personalidad reservada. Aprendió a desconfiar de los rumores, a proteger su vida privada y a no prestar atención a la opinión pública. 11. Su educación en la Academia de Ovego amplió sus horizontes. Allí conoció estudiantes de familias acomodadas y recibió una formación superior poco común para un joven del campo. 12. Mostró un interés especial por la tecnología y la innovación. Quedó fascinado por inventos como el telégrafo y otros avances que estaban transformando el comercio estadounidense. 13. Desde adolescente soñaba con hacerse rico. Existen testimonios de que ya expresaba el deseo de alcanzar una fortuna de $100,000, una suma enorme para la época. 14. Era un joven disciplinado, trabajador y perseverante, aunque no brillante académicamente. Destacaba más por su constancia y capacidad de esfuerzo que por un talento excepcional. 15. Detrás de su apariencia fría existía una gran sensibilidad emocional. Sentía profundamente el dolor ajeno, apreciaba la belleza y mostraba compasión, aunque aprendió a ocultar esas emociones bajo una actitud serena y controlada.